¿Qué onda, Carlitos? Pues bienvenido de nuevo por acá. ¿Qué rollo? Buenas tardes, buenas noches, Acá buenos días. buenas noches, son las 9:30 acá, ya 9:30 de la noche acá. Sí, Ya, no, acá apenas 2:30 va. sobres, no, Mitad de día, agustito, solecito. yo acá, mira, un invierno que llegó tarde, Mm, un frío que llegó tarde, porque invierno aún no es, un otoño tardío, porque mm, acá suele llover en otoño y apenas están empezando las lluvias, entonces está empezando el fresquito rico, el frío chido. Estamos apenas, bueno, se está empezando a bajar la temperatura, al menos acá en el sur, donde estoy yo, ajá. apenas está empezando. Estuve en Madrid la semana pasada y hace un frío de esos ricos de 5 grados, de 0 grados. Ahí está, estaba rico ahí. Ahora, Sí, y igual para Navidad me iré para allá, para pasar la Navidad con los amigos en Madrid. Sí. qué chido. Sí. Oye, Prepárate. en Dime, la, dime. la charla pasada salieron cosas divertidas, cosas buenas que necesitábamos compartir y sacar para que la gente las fuera conociendo. Uy, Se trabó. te me trabaste, exactamente, ya te me trabaste. Bueno, Vamos a esperar a que vuelva. no, no hay Ahí show, está. ahí estamos, ahí estamos. Pero hay un tema que tú sacaste a flote un poquito por ahí y era Ujú. cómo escuchar la voz de Dios o cómo escuchas la voz de Dios. Yo te pregunto, ¿tú cómo escuchas la voz de Dios? ¿Qué es lo que haces cuando quieres escuchar la voz de Dios? Y sobre todo, Híjole. ¿siempre la escuchas? ¡Ah! ¡Qué buena pregunta! Esa última está bien chida porque yo creo que es algo. Híjole, todos nos lo hemos preguntado. Mira, te voy a dar la respuesta de mi yo preparado en teología. No, Ah, ¿sabes qué? Hay un libro muy chido que es un curso también. Se llama Mi experiencia con Dios, que es de Henry Blackaby. Está muy chido y tiene toda una sección acerca de escuchar la voz de Dios y te da un parámetro muy interesante en el que te dice que Dios siempre está dispuesto a hablarte a través de por medio de su Espíritu Santo, a través de su palabra, la oración, las personas y las circunstancias. Esos son generalmente los 4 puntos y cada uno como menos estable que el otro, ¿no? O sea, empieza con la Biblia porque pues, la Biblia la Biblia. dice que es la profecía más certera. O Sí. sea, la misma Biblia dice es la profecía más certera, no tienes para dónde hacerte si algo no está en la Biblia. O sea, o más bien, algo que está en la Biblia te dice, ¿no es esto? No es eso. O sea, no pierdas el tiempo orando a Dios, preguntando de 2 semanas, como lo hice yo en aquella ocasión. O sea, No pierdas si la el cosa está tiempo, clara, ¿no? no pierdas el tiempo orándole a Dios por pasar el examen de matemáticas si no has entrado a ninguna clase, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, hay cosas que son como obvias. Entonces, lo segundo, la oración, precisamente, Dios. Siempre hablamos acerca de esta cuestión de que la oración es una conversación, pero siempre se nos olvida que en una conversación necesitas quedarte callado en algún momento para escuchar la otra parte que te habla. Hay personas en tu vida con autoridad y que también buscan la voz de Dios, que Dios usa para hablar y para decirte cosas que necesitas escuchar, ¿no? Hay dones más específicos como la profecía, todos estos dones, ¿no? Y por último, las circunstancias. A veces, no siempre, y esas son las más complicadas de entender, pero que en algún momento me gustaría hablar de temporadas. Luego taqueamos eso. Pero las circunstancias también a veces pueden ser, o puede ser que estén alineándose y te digan, ok, sí, yo estoy a favor de esto, dale. O puede también que se están oponiendo, pero se están oponiendo porque el reino está avanzando con esa decisión. Entonces, las circunstancias como el más tricky de las cuatro, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, dicho eso, que es como la preparación, ¿cómo rayos haces entonces? Como diantres, loco. Eh, Sí, 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 o sea, algo que hablábamos y que decíamos, ¿no? Y que a mí me sorprendió mucho, yo no sabía esa parte, porque yo había escuchado tu testimonio, pero yo no sabía que habías escuchado la voz audible. Y yo creo que ese es el primer mito que tenemos que derrumbar el día de hoy, la primera vaquita sagrada. Dios no siempre va a hablar de forma audible. No. Dios habla de forma audible en momentos muy específicos
para situaciones que lo ameritan, ¿no? O sea, por ejemplo, lo tuyo. O sea, digo, tú dijiste, no buscabas a Dios, no estabas como que, ay, a la espera de a ver si Dios me habla. O sea, tú ibas camino a hacer algo totalmente opuesto a la voluntad de Dios, con alguien que no te acercaba a Dios, en una ciudad donde buscar a Dios no es prioridad, ni siquiera es parte de. O sea, yo creo que ameritaba y yo creo que iba a ser la única manera en la que iba a ser así como que, ah, caray, a ver, algo está pasando, ¿no? O sea, sí es de parte de Dios. Eh, y yo dije después otra cosa que suena raro, pero también es muy válido. Yo he escuchado la voz de Dios, pero la he sentido, he aprendido a diferenciarla. Y yo creo que ahí es donde batallamos muchos cristianos. Claro, Es bien difícil, porque también eso es cierto, Dios no habla todo el tiempo de forma audible. Dios está presente todo el tiempo, Dios nos acompaña todo el tiempo, pero Dios no siempre está diciendo cosas, ¿sí? Una gran parte de eso es porque muchas veces no nos detenemos a decir, Señor, está bien. Y otra gran parte puede ser que nos detenemos para preguntar todo y es como que, no, mijito, yo te di un cerebro, piensa. O sea, totalmente. razona, usa el sentido común. No te pido que tengas un IQ como el de Einstein, solamente usa tantito sentido común, observa, ¿sí sabes? O sea, ve la señal de alto, no digas, Señor, me debo parar aquí o es tu voluntad que yo me pase el alto. No, o sea, imagínate lo complicado que sería. Y bueno, yo creo que esa es la primera cosa, ¿no? O sea, ¿qué haces para escuchar la voz de Dios? Lo primero es preguntar. O sea, yo creo que lo primero es decir, Señor, y ojo, no preguntar de, oh Padre mío, vengo ante ti con humilde reverencia para... Señor, ¿qué rollo con esto, no? Yo creo que a veces se nos olvida ese acceso que tenemos como hijos. O sea, somos adoptados y decir, hey, Señor, ¿qué onda con esto? Y el Señor responde rápido. Te cuento una muy chida que me pasó. Yo tendría unos 17 años, 18 años. Me estaba cambiando de casa y era de mañana, me había despertado, una chica me estaba empezando a llamar la atención. Yo dije, Mm, Señor, no me quiero desgastar. Y le digo, ¿sabes qué, padre? Quiero que me digas si sí o si no. O sea, si vale la pena como empezar a invertir en esta relación, si vale la pena dejar que mis emociones se desvayen. Así tan romántico como soy yo. Eh, sí, ya sé. Entonces me acuerdo que ya oré, yo digo, Señor, o sea, necesito que me digas. Listo. Abro mi computadora, necesitaba revisar algo. Tenía mi página de Facebook abierta y así en el feed, vato, en la primera noticia de Facebook. La chica acaba de iniciar una relación con tal persona. ¡no! Toma. ¿Qué interpretas? ¿Qué interpretas con eso? No sé, bro. No sé, bro. No Pues, sé. pues que No no, sé. pues que No sabes, no no, sabes, pues que no. no. Es que ya tendrías que estar muy ciego para no ver. Sí, ya, ya, eso ya estaría Sí, o sea, y complicado, traía ¿no? los lentes, así que sí vi. Sí, o sea, Claro, o sea, ahora, aquí es donde empieza esta parte interesante de esa cuestión de hablar con Dios, creo yo. Esta es mi ¿eh? experiencia muy personal. O sea, que a veces también no queremos escuchar realmente lo que Dios está diciendo. Que a veces queremos que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, que eso también... Claro, claro, o sea, entre que no quieres escuchar porque no es lo que estás pidiendo, o sea, creemos que por... Y es eso, yo creo que tratamos mucho a Dios como una lámpara mágica, ¿no? Así como que, Ah, total. dame un carro, dame un nuevo trabajo, y es como que, tú, si te doy un nuevo trabajo, te pierdo, o sea, te me mueres del estrés porque no sabes manejarlo, muchas otras circunstancias que nosotros no vemos y que Pablo lo decía, ¿no? O sea, no tienen porque no piden y cuando piden, piden mal, Sí. o sea, no saben pedir. Entonces,
Te digo, yo creo que es eso, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Preguntas. Yo creo que segundo, te abres a la respuesta, o sea, realmente dices, ok, Señor, estoy abierto a lo que tú me vayas a decir, sea un sí o sea un no, Claro. y a escuchar y a ponerlo en práctica, ¿no? Y yo creo que lo tercero es, o sea, es acudir a medios donde ya sabes que está, que Dios ha hablado, ¿no? Porque, que es donde entra la Biblia. O sea, eh, a ver, ves algo ahí, ¿no? Y dices, Señor, ¿es tu provisión el que me lleve esto sin pagar? Esta provisión que entre al Walmart, llene el carrito y me lo lleve sin pagar. Claro, o sea, es como, ¿no? O sea, ahora, ¿por qué no? Uno es muy ilegal, es completamente Sí, ilegal, sí. pero además la Biblia dice, no robarás. Ahora, ojo, porque también esta es otra. A veces queremos la experiencia extraordinaria, ¿no? Uh. Claro, claro que Ya puede ves. ser que alguna persona llene su carrito y se salga al Walmart sin pagar porque Dios le dijo. Puede suceder, Dios es soberano. Puede pasar, pero no sé, yo veo muy complicado que Dios le pida a alguien que robe. Claro, O sea, claro. Sí, o sea, es muy complejo, punto ¿no? imposible. Es muy imposible. Ahora, digo, podemos como detenernos en los detalles de ese milagro, pero no nos vamos a detener No, no, en eso no. porque no es la idea. Estamos hablando Que, enfocados en otra cosa. claro, hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios, ¿no? Eh, entonces te digo, a veces queremos como que esa cuestión extraordinaria cuando no sabemos movernos en lo ordinario que Dios hace. O Claro. sea, cuando no sabes distinguir entre un sí y un no sencillo con Dios, ¿no? Entonces, esa es otra. O sea, ¿qué hago yo para escuchar la voz de Dios? Leo mi Biblia. O sea, ahorita decía acerca de las temporadas, circunstancias. Estoy leyendo Eclesiastés. Y ¿Eh? lo estoy leyendo porque yo entendí que estoy viviendo una temporada en mi vida y no entendía la profundidad de lo que es una temporada. Entonces me metí a leer Eclesiastés porque dije, ok, quiero entender qué rayos es una temporada en la vida y qué significado tiene esto en el gran esquema de la vida, ¿no? Y ha sido una experiencia muy chida, o sea, ha sido entender que las circunstancias se alinean a la temporada, que se alinea a lo que Dios quiere hacer en tu vida durante ese tiempo. Entonces Ujú. las circunstancias cobran otro significado, Claro. pero ya escuchaste a Dios. O sea, las circunstancias tú las ves a través de lo que Dios te dice, de lo que te dice a través de su palabra o a través de experiencias extraordinarias como que alguien llegue y te diga, ¿sabes qué? Dios me dijo que te dijera tal cosa. Ahora, en el tema de las personas es complicado porque puede haber personas que no están conectadas con Dios y te digan cosas que tú quieres oír. A mí me ha pasado y No, eso pues, te hace más daño. sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Entonces, de nuevo, volvemos a lo mismo. ¿Cómo te cercioras de todas estas cuestiones que ya son externas, ¿no? O sea, otras personas en circunstancias, pues a través de la oración, de la intimidad. O sea, ¿qué hago yo? Yo abro mi Biblia, leo mi Biblia, trato de encontrar a Dios en el texto y en las experiencias de otras personas, trato de conocer cómo fue, trato de pasar tiempo con Él en oración, tiempos de calidad, ¿no? O sea, trato de adorar, trato de saber cómo se siente. Y también, ¿sabes qué? Ser honesto conmigo mismo, porque yo creo que Tener tu eso es algo que intimidad nos con falta Dios. mucho. Sí, pero yo creo que eso nos falta como cristianos, aprender a ser honestos. O sea, yo no escucho la voz de Dios de forma audible. Yo, Ujú. Carlos, no funciono así. Yo, Carlos, funciono con cosas extrañas. Funcionó con impresiones, funcionó con sensaciones, funcionó con una voz en mi cabeza que trato de escuchar y de darle sentido y que se conecte con lo que Dios está diciendo. Y trato de diferenciar esa voz con mi voz normal. Claro. Ahora, ese es mi proceso.
Yo no puedo pedir a alguien más que vaya y haga lo mismo. Claro, Necesitas encontrar cómo eres y ser honesto con eso. total, sí, sí. Yo creo que es algo complicado a veces, es cuando quieres ser honesto contigo mismo, porque lo quieres, muchas veces lo queremos, nos cuesta, pero a la vez nuestras emociones están ahí como que, ay, quiero ser honesto con... me gusta esta chava, sé que no me va a hacer caso, pero quiero hacer el intento, aunque sé que no es cristiana, aunque sé que esto, aunque sé que aquello. Y sabes que no, estás necio en que quieres escuchar la voz de Dios que te diga que no cuando ya lo que dijiste, ¿no? A veces tenemos que ser ya más que obvios en muchas circunstancias. Hay Ujú. que, hay que centrarnos, ¿no? En quiénes somos y poder entender que no siempre Dios te va a venir a hablar de manera directa cuando Él ya te ha pasado por un proceso de enseñanza. Te ha Claro, pasado por un proceso de enseñanza para que tú puedas resolver esos problemas de una manera lógica posteriormente. Entonces, claro. Ahora, dime, dime. Dime. no, creo que muchas veces simplemente son nuestros sentimientos, ¿no? Que nos juegan ahí una mala jugada, nos meten la pata Ujú, y tenemos que aprender, uno, a decirnos no, a morir a nosotros mismos, ¿sabes? Es difícil ujú. el decir, Señor, te lo entrego, quiero morir a esto porque sé que no es correcto, porque no es digno, ¿sabes? No es digno de ti y, Claro. y entregarlo. Eso se vuelve muy complicado. Yo al principio eso me costó muchísimo entregarlo, ¿sabes? O sea, el que me echaran una llamada de teléfono, oye, ¿quieres hacer una sesión de fotos? Ajá, ¿de qué va? Ah, no, pues de desnudos. Ostras. Oye, y yo, además son más puestas, ¿no? Porque pues, necesitas el dinero, cómo Ah, vas a no, comer, claro. no has tenido trabajo en un mes, más Claro, difícil. claro. Sí, entonces, creo que por una parte sí. Y personalmente, por ejemplo, yo la manera en la que... La única vez que he escuchado la voz audible de Dios fue cuando me llamó aquella noche de agosto, ¿no? Que fue ese Ujú, verano del 2000 y algo. Eh, órale. sí, pero mira, de ahí en fuera, yo tengo creo que ya dos lugares en los que sé que Dios me habla, Dios me da la respuesta, Ujú, pero esta respuesta es como lo que tú decías, ¿no? Es una voz que está dentro de ti, pero que sabes que no es tu voz. ujú. Esa voz está, uy, mis vecinos ahí están, esperen no se escuchen más fuerte, pero bueno, Nah, no. pero bueno, fíjate, es muy curioso. Recuerdo la primera vez que yo tuve esa conversación con Dios, que fue después de que Él me habló, Ujú, que fue post pandemia. No, mentira, antes de pandemia. La segunda fue post pandemia, cuando tuve esa conversación con Dios, que después de la pandemia yo no tenía trabajo, me quedé sin trabajo. Ya era agosto y, brother, mi dinero se me estaba acabando. Yo ya había, todos los 3 meses que tuvimos de cuarentena, yo los llevaba orando, 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 pero ujú. orando, pidiéndole a Dios una lista de deseos, ¿sabes? O sea, Claro, sí, sí. orando mal, de entrada, orando Sí, mal. sí, sí, sí. Hasta que llegó una mañana que, o sea, de verdad, me puse a lavar los trastes. Estaba lavando Ujú, los platos de mi desayuno y recuerdo claro que le dije a Dios, Señor, dame el trabajo que tú quieras. Solo, por favor, déjame libre los domingos, porque yo ya estaba empezando a servir en la iglesia y no quería dejarlo. mm, Solo recuerdo que le dije, Señor, dame el trabajo que tú quieras. Si quieres, vuelvo a hacer lo que no quería hacer. Yo, en los primeros años aquí en Madrid, fui camarero, porque mm, obviamente estudiar, trabajar, hacer, es complicado, ¿no? Y cuando estás recién, bueno, X, fui camarero y lo mm. único que le decía, Señor, eso es un trabajo que de verdad no deseo volver a hacer, le pido a Dios para que no me lo vuelva a dar, pero yo en ese momento recuerdo que le dije, Señor, si quieres que vuelva a eso, solo déjame libre los domingos. Y eso recuerdo que fue un viernes por la mañana. Por la tarde, en la iglesia está el grupo de Atmósfera, que es el grupo de jóvenes no tan jóvenes. Éramos de 25 a 30 y pico, ¿no?
Yo estaba ya más Profesionistas, 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 vamos a llamarlo profesionistas. Para exactamente, no pisar callos. exactamente, sí, para no herir egos. Ajá. Entonces, recuerdo que yo ya llevaba un rato sin ir al grupo y dije, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a ir. Esa tarde ya había conocido yo a Glenda de Caja Roja, yo Mm, ya la había conocido, pero nunca había tenido una conversación con ella. Y no sé por qué mm, esa tarde me puse a conversar con ella y cosa rara, yo nunca digo soy diseñador gráfico. Yo desde el 2014 digo soy fotógrafo. Y ok, ok. esa noche yo le dije a Glenn, ah, pues soy diseñador gráfico. Y me dice, oye, mi jefe está buscando un diseñador gráfico, Jacob Buck. Ok, claro, claro. No, eso fue el viernes y me hicieron la entrevista el sábado. Ujú, O sea, el sábado, que no se trabaja en realidad acá y en Caja Roja menos. O sea, Caja Roja tiene claro. sus días bien, bien marcaditos y Glenda tiene sus días de trabajo. Y me hizo una entrevista fuera de su horario de trabajo, un sábado, en Ujú, una cafetería X, ahí frente a la iglesia. Me ya, hizo la entrevista y me dijo, bueno, voy a hablar con mi jefe. Eso fue el sábado y el martes fui a Caja Roja, me presenté con Jacob, él me hizo una segunda entrevista, me tuvo a prueba, pero no trabajando, me tuvo a prueba para conocerme, para ver quién era yo, dónde estaba mi corazón, qué es lo que deseaba. claro. O sea, él no va a meter a, ¿sabes? A cualquier persona a trabajar al No, ministerio. sí, totalmente. En ese momento yo no lo entendía, yo estaba ya dime si voy a trabajar o no, no, dime si sigo en el grupo. De verdad, o sea, yo estaba Sí, así. sí, sí. Pero, bro, yo recuerdo que cuando por fin hice esa oración a Dios, sin ponerle una lista de deseos, simplemente entregando, o sea, de verdad, yo me rendía ante Él. Y simplemente dije, yo sé que tú puedes, yo sé que tú me vas a dar. Él me proveyó. Y yo creo que ahí está parte del meollo del asunto de la oración y de hablar con Dios, ¿no? El hablar con Dios no es pedirle una lista de deseos, en mi caso, y creo que en el caso de nadie es pedirle una lista de deseos. Claro que sí le puedes pedir por cosas específicas. Si tienes una madre enferma, vas a pedir por la sanación de tu madre. Si estás buscando trabajo, vas a pedir por trabajo. Pero Claro. yo antes estaba orando de una manera, Señor, mira, quiero trabajar en tal instituto, en tal empresa y quiero ser, Ajá. yo ya quería entrar como el jefe, ¿eh? Sí, 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 O claro, sea, claro. pero de verdad, cuando te rindes ante Dios y le entregas todo, bro. O sea, tener esa Sí, oración humilde, yo creo que es lo más sano, ¿no? Tener oraciones humildes ante Dios. claro. Él te va a abrir las puertas. Oye, pero, Sí, no, dime. no, Esa permíteme. comunicación que puedes tener con Dios siendo vulnerable a quien eres Mm, y lo que hemos estado hablando, siendo honesto, honesto contigo mismo, te sí, puede, claro. te puede abrir un panorama bastante, bastante amplio. Sí, oye, y que me acuerdo de dos cosas. Me acuerdo primero, pues, de la oración modelo que Jesús, ¿no? El famoso Padre Nuestro. O sea, como dice, Padre Nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y luego la segunda parte, venga a nosotros tu reino, Hágase. hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, ¿no? O sea, ese es el inicio, ¿no? Que ahí es donde cambia tu oración. Pero que al mismo tiempo, yo creo que tu oración no hubiera cambiado si no hubieras estado orando por eso durante esos meses anteriores. Claro, yo O sea, porque estuve, esa también es otra cosa. O sea, cuando tú oras, te expones a Dios y vas conociéndolo y claro, tu oración se va alineando. O claro. sea, lo que tú vas queriendo se va alineando, tu corazón se alinea con él. Totalmente, totalmente, pero eso es, digamos que, lo puedes aprender, sí, sí te enseñan, se puede aprender desde el principio, claro, porque hay líderes que tal vez enseñan, oye, tienes que orar así, pero cuesta, ¿no? Cuesta rendir a uno mismo. Yo aprendí, pues, digamos que de cierta manera por las malas, ¿no? Acá, a catorrazos. A catorrazos aprendí yo que la oración tiene que ser rindiéndote ante Dios y Él te va a Claro, proveer, pero muestra tu corazón humilde, muéstrate tal como eres y sobre todo en obediencia. sí, Chisco, el pastor de Amistad Cristiana, recuerdo que lo escuché una vez decir, si no escuchas la voz de Dios, pregúntate qué fue lo último que te pidió que no obedeciste. sí,
Sí, Y la verdad es que totalmente. yo, cuando me suele pasar eso que digo, ¿por qué no, Señor, por qué no te escucho? Empiezo, ¿qué me pediste antes? ¿Qué no Ujú. hice? ¿Qué no hice? ¿Qué no hice? ¿Qué no hice? Y me pongo a orar nuevamente. Y mis oraciones, te digo, son en dos sitios, huir. Mientras me estoy duchando, oro. Y Ajá, sí, sí, cuando sí. lavo los platos. Son, Ah, no sé, lavar los platos, últimamente ya estoy mayor, ya me relaja, ¿sabes? Lavar los platos, ver todo sí. limpio, ver todo limpio y acomodadito, ya me Yo, relaja. Ver la tarja yo estoy en limpia, proceso de desarrollar eso, ¿eh? ya me relaja. Entonces, creo que disfruto tener, aparte no hay nadie, ¿sabes? A tu alrededor cuando estás lavando los platos, porque Claro, sí, nadie sí, quiere sí. estar ahí. Entonces, estás lavando y yo estoy fregando ahí el plato, el vaso y estoy orando. Mm, Y, y logro escuchar, ¿sabes? Cuando de verdad hago una oración de corazón ahí ante Dios, encuentro respuestas y Dios me habla ahí, ¿sabes? Me habla en la ducha, me habla mientras lavo los platos. Y sí, me ha llegado a hablar mm. en sueños, menos veces, pero me ha llegado a hablar en sueños porque Él sabe que lo entiendo en sueños. Qué fuerte, oye, qué fuerte. Luego hablaremos de sueños por ahí, pero yo también he tenido un par de experiencias en ese aspecto. Fíjate que yo, un elemento a mí personalmente que no me puede faltar es la música. Yo necesito música para conectarme con el Señor. Y no sé, siento que es como ese aceitito que ayuda a que resbale la presencia más fácil. Sí, sí, sí. Sí, ¿sabes? Os digo que Ya, ya. sí, 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 se siente más suavecito, más chido. Entonces, Ya luego yo lo, hablaremos de worship ahí, de ese tema en otra ocasión. sí, sí, Pero pero a mí me ayuda bastante. es súper importante Mus- la Ujú, alabanza, ¿sabes? La alabanza es súper importante para que conectes con Dios. Yo también creo que la pongo en todo momento. Tengo mi ujú, playlist ahí en Apple Music y ujú, ya está, ¿sabes? O sea, conecto mi reproductor y listo a escuchar música mientras estoy limpiando el cuarto, haciendo cualquier cosa X. claro. Incluso estoy trabajando y tengo el ruido ahí de las alabanzas. Últimamente también me pongo por las mañanas pianito, worship Ah, instrumental, ahí, ya, ritmito, sí, y sí, sí, entonces ya me qué levanto chido. como que, señor, venga, cafecito y a darle. Ujú. A Pero dar. sí, Venga el día. vamos con todo, Señor, todo lo puedo en Cristo que me Sí. fortalece. Aunque esté fuera de contexto, ¿no? Y aunque esté exactamente, sí, exactamente, Eh, aunque no he terminado el proyecto que me dijeron, pero venga, lo voy a presentar. sí, fíjate que un elemento muy importante que también quiero resaltar es la comunidad. Comunidad, comunidad amigos o comunidad iglesia. Y lo digo de una forma, lo digo comunidad porque lo mencioné en la conversación anterior, que había cambiado un poquito algunos de mis términos, ¿no? Entonces yo para hablar de iglesia, una de las cosas que hago es hablar de comunidad, no tanto de iglesia, porque de nuevo, tiene una carga muy institucional aquí en Claro, México y la verdad es que Jesús no habló de la iglesia como institución, habló de la iglesia más como una comunidad que se quedaba, vivía en comunidad y de esa manera esparcía la cultura de esa comunidad. Pero también ese es otro tema, ¿no? sí, totalmente. Pero yo creo que un elemento de una forma muy extraña te vas a equivocar o como hay menos margen de error, es precisamente esos momentos de comunidad y de iglesia. ¿Por qué? Porque todos están enfocados en lo mismo, todos están enfocados en entrenar adoración, en entrenar oración, en entrenar escuchar la palabra de Dios, en Claro. entrenar leer, o sea, la iglesia es eso, la iglesia es entrenamiento una vez a la semana, todos enfocados, generar esa inercia para que el resto de la semana tú por tu cuenta le des también, ¿verdad? O sea, no todo queda en ese día. ¿Sabes? Ahora que mencionas el tema comunidad, recuerdo que durante la cuarentena teníamos unos grupos de Zoom, ¿sabes? Ujú, Y orábamos, teníamos una hora para reunirnos durante la noche. Y bro, durante Simón. ese tiempo que tuvimos esos grupos que orábamos durante el día,
Yo tenía mi tiempo de con Dios también y creo que ha sido los momentos en los cuales me sentía más cerca de Dios. ¿Por qué? Por la comunidad. Porque la comunidad te estaba Ujú, respaldando, estaba allá atrás de ti en oración también. claro. Eso es súper importante. Para poder escuchar la voz de Dios también tienes que rodearte de más gente que puede escuchar la voz de Dios. Claro, Gente, porque al final de cuentas él lo prometió, ¿no? O sea, yo voy claro, a estar, o sea, primera lo prometió, yo voy a estar donde al menos dos o tres estén reunidos, claro, pero segunda, lo vemos en los salmos, o sea, él quiere y él habita en medio de la alabanza de su claro, pueblo, o sea, totalmente. él quiere estar en medio de las personas que lo buscan. Entonces, o sea, yo creo que esos lugares son donde puedes escuchar la voz de Dios, puedes sentir la presencia de Dios, puedes entender. Y también yo creo que algo importante es abrirte a que la voz de Dios te sorprenda, ¿no? O sea, como tú dijiste, tú tuviste, tú has tenido sueños. No es recurrente, no es la forma normal en la que Dios te habla. Son experiencias extraordinarias, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que, y me acuerdo de la fecha, fue un 16 de noviembre del 2020. Me acuerdo que yo estaba sentado en mi habitación, estaba dibujando algo, estaba viendo una serie no muy cristiana, la verdad. Estaba viendo algo que no muy bueno. Pero yo sentía como que mi mente estaba corriendo un programa así en segundo plano, ¿sabes? Así cuando está como actualizándose. Y de repente llega la voz de Dios y me dice, eh, es que tú has creído esta mentira toda tu vida. Toma. Brother, 2 horas llorando. Y Es porque tú entonces eres bien empezando a chillón. hablar y decir, ¿sabes? Sí, 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 o sea, más, así como, o sea, abrieron las represas, salió así todo, o sea, 2 horas llorando diciendo, Señor, ¿sabes qué? O sea, sí me doy cuenta, he creído esto y Claro, esto, y me cuesta creer eh, tu amor hacia mí porque yo he vivido con este mensaje que malinterpreté desde mi niñez, o sea, tuve claro. todo mi proceso psicológico así súper intenso en ese momento, pero todo surge del Espíritu Santo hablándome y diciéndome de una forma fuerte y confrontándome con algo, que me llevó un poquito a lo que decía Dios y lo que preguntabas, ¿no? O sea, ¿qué haces cuando Dios no te habla? Primero estás abierto a que Dios te hable en cualquier momento. O sea, porque la realidad es que la voz de Dios puede sorprenderte. O sea, tú no sabes lo que Dios está haciendo, no entendemos de dónde viene, de dónde va, decía Jesús, pero te puede sorprender. Sí, Y Él va a hacer cosas muy chidas. Y cuando habla, es porque tiene algo que decirte. claro. Ahora, Prepárate, ¿no? ahora también yo creo que no escuches la voz de Dios no significa que no te está hablando, porque Dios habla También. muchas veces con su silencio. Suena raro que te hablen con Sí, silencios, sí, pero Dios te habla con sus silencios. sí. No tiene nada importantísimo que decirte y se está callando. Es porque sabe que tú puedes tener que tú ya tienes la respuesta. Fíjate que me acuerdo de de la historia de Elías, ¿no? Que dice que lo saca de la cueva Dios y que vienen tornados y vientos y fuego y rayos pero siempre hace el Hincapié. hincapié en que la voz de Dios no estaba ahí. Sí, Y sí, sí. luego dice, viene un susurro apacible, un silbido apacible del viento. Sí, Y la voz de Dios estaba ahí. ¿Qué es lo que dices, no? O sea, sí, a veces la voz de Dios no está donde crees que va a estar. claro. A veces está en la calma, en la quietud, en el silencio, en el cerrar tu puerta, en el Ah, ponerte música que te enfoque, en todas estas cuestiones que dices, o sea, algo va a pasar, algo va a ¿no? pasar, ¿no? Porque Algo va a sí, pasar, sí. sí, 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 sí. sí, sí. Pero que al final de cuentas, y yo creo que también esto es otro importante, y si quiero remarcarlo, eh, estar con Dios o buscar la presencia de Dios no siempre tiene que ser para que te diga algo. A veces somos muy utilitarios en ese aspecto. Yo me acuerdo, y te lo digo porque Dios me confrontó con eso. Estaba leyendo Deuteronomio y decía que en la mañana y en la noche tenías que llevar ofrendas, sacrificios. Y yo estaba como que, Señor, Señor, qué flojera, seamos prácticos. Si tienes algo que vale. decirme, Nos dame quedan, una lista. nos quedan cinco Sí, sí, minutos, sí. ¿vale? Vale, Sí, vale. sí lo vi, sí lo vi. Sí, sí termino, sí termino. Yo estaba diciendo que, Señor, dame una lista
Y mira, toma una lista, programamos la siguiente reunión y hablamos y así somos efectivos con nuestro tiempo. Entonces el señor, yo creo que sí, bien amable, bien apacible, con una risa yo siento que Dios es irónico, yo siento que el sentido del humor de Dios es irónico. Así medio Bastante. irónico me dice, sí, me dice, yo siento que me dice, ¿quién dijo que tengo algo que decirte? O sea, yo solo quiero estar contigo un rato. O sea, a mí me interesan estos tiempos Pasar para contigo, convivir. compartir, claro. Claro, entonces yo creo que también es otro, o sea, por qué estás buscando que Dios te hable? Porque quieres que te diga algo importante para alimentar tu ego, tiene un propósito y el siguiente paso, o Claro. porque quieres escuchar su voz y conocerlo. Amén. Carlos, antes de irnos, tres consejos prácticos que nos puedas compartir para estar más atentos a escuchar lo que Dios nos pide. No te digo la voz de Híjole. Dios, sino lo que Dios nos pide. Uno lee la Biblia. O sea, Súper práctico, lee, ¿no? sí, 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 o sea, lee la Biblia, no te vas a equivocar ahí. Dos, busca, yo creo que es ser intencional, pero en el sentido de buscar un tiempo, buscar una hora determinada y buscar un lugar, ¿no? Lo que decías, yo sé que cuando me baño o cuando lavo los platos, ahí. Y tres, yo creo que esta cuestión de ser honesto con las intenciones, o sea, Amén. si Totalmente de estás acuerdo. buscando a Dios, Sí, que sepas por qué. sí, sí, O sí. sea, entender esto, ¿no? O sea, si voy a buscarlo, me voy a rendir a su voluntad o nada más es un talismán que quiero de llevar la presencia de Dios conmigo a donde vaya. Yo Así creo que es. esos tres son. Muy bien. Bueno, Carlos, ya echamos otros 40 minutos por aquí, yo creo. Y ha sido bueno, ha sido bueno. Gracias por esta conversación. Ya nos estaremos viendo en la próxima, a ver qué temas sacamos por aquí en este podcast que nadie nos pidió, pero que aquí les estamos dejando. Que todos merecen. Todos merecen, exactamente. Vale. Brother, un abrazo hasta México y nos estamos viendo pronto. Un abrazo hasta España, cámara. Nos vemos.